solo déjenme adorar. Ay, ¿sabía usted que la garganta se cansa? Más cuando usted casi no grita. Más cuando grita uno, ¿verdad, hermano? Pero estamos contentos, estamos felices, ¿verdad, hermana Blanquita? Mi hermana Blanquita estaba triste, dice. Sentía que no iba a poder venir. Yo no sé cuántos se ponen tristes cuando no pueden venir. ¿Será? Me duele un poquito la cabeza, fíjese. No vayas al culto, ¿verdad que no? Está bien. Así, ¿verdad? Rapidito el pretexto. Bueno, vamos al estudio, mi hermano, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, y porque ya ve que después no nos alcanza el tiempo. Y todo por su culpa. El plan de salvación, ¿se acuerda que sí lo dimos, verdad? Sí lo tienen, ¿verdad? Sí están ahí, gloria a Dios. Ya les voy a pasar el examen a ver qué tal, cómo está el plan de salvación. Gloria a Dios. Pero bueno, hoy no vamos al plan de salvación. Bueno, yo creo que hoy vamos a otra de las bendiciones cada día. Si me apaga aquí, mi hermanito, por favor. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su gracia y su misericordia nos ha ayudado, Dios, hasta aquí, Señor. Yo no sé si aquí estamos. No, sí, aquí estamos. Bueno, damos gracias al Señor. Nos hemos quedado, ¿verdad? Que la misión, mi hermano, de los 5 ministerios es arrancar, derribar, destruir, derrocar. Jeremías 1:10. Toda obra de tinieblas en nuestras vidas. Ahora, para luego edificar y plantar sobre el fundamento que es Cristo. No hay otro fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo es el fundamento. Ahora, mire lo que dice. Estos 5 ministerios son. ¿El qué? Bueno, no está en orden, ¿verdad? Pero sí tendríamos que trabajarlo. Es apostólico. ¿Cuál otro sigue? ¿Cuál sería aquí en vez de este? No, pero en vez de este, porque este no va aquí. Es evangelístico. Y después de evangelístico sigue pastoral y luego sigue magistral, o sea, el de maestro, ¿verdad? Ese es el último, entonces ahí como que está mal escrito. Entonces ahora, Jesucristo cuando se fue, dotó a la iglesia de estos 5 ¿qué? ¿Se acuerdan ustedes qué significa, de acuerdo a esos ministerios? Dimos una palabra que es don, pero ya no es un don del Espíritu Santo, sino que es otra palabra. ¿Se acuerdan ustedes de una palabra griega? No. ¿Cómo estamos? ¿Quién dio los ministerios? ¿Y esos qué son? ¿Doma o carismas? Para más la hermana Astrid que no estaba aquí. Quizás por Facebook se ve mejor. Mejor lo van para la casa mejor. Entonces, mi hermano, recuerde que eso lo vimos y esto estuvimos batallando pero dijimos que en Hebreos capítulo 4 versículo 8, vaya rapidito conmigo, y esto nomás solo quiero darle una pasadita. No, Efesios. Les dije Hebreo, ¿verdad? El capítulo 4 versículo 8. Me dicen amén cuando lo tenga. Efesios 4:8. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Cristóbal. Aleluya. ¿Cuánto lo extrañaban? Ya se muestra como un mes también. Aleluya. No, bienvenido. Tengan el amor del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cómo le dice la iglesia en esta hora? Bienvenido, mi hermano. Gloria al Señor Jesús. Dele ofrenda de palmas al Señor Jesús. Qué bueno, mi hermano. Aquí estamos contentos, agradecidos con el Señor. Bueno, 4:8. ¿Sí lo tiene? Por lo cual dice, ¿qué dice?
subiendo a lo alto, ¿qué dice? ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién subió? Jesús subió. Llevando el que dice, cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Y dio dones. Ahora, estos no son dones de carisma. ¿Quedamos de acuerdo en eso? Sino que eran dones doma. Eso doma significa ministerios. O sea, estamos hablando, mi hermano, de los 5 ministerios del Señor Jesús que estableció a la iglesia. Luego el Espíritu Santo da, eso lo vimos, parece que en Corintios, primera de Corintios, capítulo, vimos de los dones, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, pareciera que como que los dos dan dones, pero uno da dones, doma, y otro da dones, carismas. O sea, eso sí tenemos que verlo y diferenciarlo claramente para verlo mejor. Ahora, Jesucristo cuando se fue dotó a la iglesia de estos 5 ministerios a través del Espíritu Santo, porque ella haría mayores obras que las que él. Vamos a Juan 14:12. Esto sí ya estamos entrando ya hacia la finalización del tema. Fíjese que ¿cuántos saben que nosotros tenemos el poder y la promesa del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Y si la Biblia lo dice, ¿qué hace usted? Hay que creerlo. ¿Cómo no lo vamos a creer? Entonces, en Juan 14, ¿qué le dice? 12, ¿qué dice la Biblia? De cierto os digo que el que en mí cree. Ahora, yo le pregunto, ¿creer es por creer o creer y hacer? Sí, porque creer por creer. ¿Quiénes creen por creer? ¿Quiénes creen por creer? Todos. Y entre esos que creen por creer, creo que estamos nosotros. Pero la diferencia es que nosotros no solamente creemos, sino que nosotros tenemos algo más, que es la actitud, el hacer, el accionar, el actuar. La diferencia. Ahora, entonces mire lo que dice. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo, ¿qué dice? Hago, él las hará también. ¿Y qué más dice? Y aún mayores hará, porque yo voy. Eso quiere decir, mi hermano, que cuando la Biblia dice ya no vivo, bueno, eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. ¿Qué decía él? Más Cristo vive. ¿Quién vivía en Pablo? Cristo. Ahora, si Cristo vivía en Pablo, ¿quién más dice Pablo que vivía en él? Sí, pero tuvo él otra parte fundamental. Bueno, él dice, ya no vivo yo. ¿Qué dice? ¿Quién vive en él? Cristo vive en él. Ayúdame a la oración aquí, por favor. Ya le leí. Entonces ahora, ya no vivo yo. ¿Quién vive en nosotros? Ahora, ¿o no sabéis, dice la palabra, que nosotros somos templo? ¿De quién dice? Ahora, entonces ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Acaso no sabéis que nosotros somos templo de quién? Ahora, entonces ahora aquí la pregunta sería, ¿quién mora en usted? ¿Y quién más mora en usted? Ahora, aquí estaríamos hablando de algo muy importante, porque mire lo que dice Jesús aquí en este versículo. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuáles eran las obras que hacía Jesús? ¿Cuáles son las obras que hacía Él? Una traducción de la Biblia, ¿qué dice ahí la Biblia? ¿Esa? Sí.
Eso dice obras. Algo otro de otra Biblia que tengamos por ahí? Yo quiero ver que no diga obras. O sea, porque yo sé que hay unas que, para que usted lo pueda comprender, porque a veces puede decir, ¿y qué es obra, pues? Bueno, no sé si sabe, ¿qué es una obra, hermano? Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué no hacía Él? Él ayudaba al necesitado, ¿sí o no? Él daba hambre, él daba comida ¿a quién? Al hambriento. Él sanaba a toda y a toda hora, porque él atendía reposo, sanó lo que en la ley no se podía. Entonces, cuando se habla de la obra, es toda acción. O sea, en otras palabras, ¿quién lo ha puesto o quién o sea, quién lo mueve a usted a accionar? ¿Usted solo o cree que hay alguien dentro de usted que lo mueve a accionar? Es que el Espíritu Santo dice que él es el que está trabajando, está obrando en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Sí, las cosas que yo hago, y ahí podemos ver nosotros, ahí podríamos sacar un listado de lo que el Señor Jesús hizo. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Y esto lo hemos venido hablando. ¿Cómo era la oración de Jesús? O sea, bueno, yo sé que ya le hemos hablado de todo eso, pero la oración principal de él, ¿cuál era? ¿O cómo era? Era en secreto. ¿Y era diario o no era diario? Él tenía una comunión con el Padre directamente. Y aquí lo que podemos ver es que tenía esa comunión directa con el Padre. Entonces, cuando él salía ya a las aldeas, cuando él salía ya a los lugares, mi hermano, a andar predicando, ya no oraba al Padre. O sea, en el sentido de que, mire, Padre, te doy gracias. O sea, en el sentido de que como había orado con el Padre, ya no lo hacía. Solo gracias daba. Te doy gracias, Padre, porque me oíste. ¿Se acuerda usted cuando Lázaro, verdad? Pero lo importante de esto, mi hermano, es que ya tenía la comunión con el Padre directo. O sea que ya después solo era de impartir. Entonces, hay algo muy importante que nosotros, yo creo que eso nos hace falta bastante. Enfocarnos en lo que Jesús hizo, también nosotros hacemos. Pero nos hemos quedado bien cortitos. Porque no pensamos en otras cosas más que ¿qué hizo Jesús? Hermano, dígame, bueno, de todo lo que hizo, la obra redentora de dar la vida por nosotros. Ese es ¿quién da la vida? Dígame, ¿usted diera la vida por mí? ¿A que se muera? No, es que así es. Entonces hay que empezar ahí también. En primer lugar, hay que ver esa obra, mi hermano, que el Señor hizo, cómo nosotros deberíamos dar la vida por otros. Y el mismo Señor Jesús dice, hasta a través de mandamientos. Pero bueno, ahora, aquí hay algo muy hermoso. Dice la Biblia, aquí, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún cosas mayores hará. Ahora yo le pregunto, ¿qué hicieron los discípulos, hermanos? Bueno, ya no discípulos, los apóstoles. Los apóstoles hicieron prodigios tremendos. Dice que con la sombra, ¿qué pasaba? ¿Y sabe qué tremendo? Va que con la sombra. ¿Qué entiende usted por sombra? Bueno, sombra. O sea, un ejemplo, usted ve que el sol, ¿verdad? Un ejemplo, pega así y la sombra está allá, ¿verdad?
Esa es la sombra. No la puede tocar. Pero hacía efecto. ¿Hacía efecto o no hacía efecto? Y cuando usted se va a buscar esa palabra sombra, es la misma palabra que aparece cuando dice la Biblia que el Espíritu Santo le hizo sombra. ¿A quién? Exactamente. La misma palabra que de sombra que le hizo el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, a María está, digamos, un ejemplo aquí. Viene el Espíritu Santo y lo que hace para que no se pudiera, hermano, perdón, eso fue algo, como quien dice, ¿cómo puede imaginarse usted, mi hermano? Oiga, le voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia que iba a haber una semilla que iba a ser puesta en el vientre, porque la traducción es semilla en el original. ¿Y sabe qué significa semilla ya traducido? Es esperma. Todo cuando usted hable de semilla en la Biblia, cuando dice que es necesario que la semilla caiga, todo donde se habla de semilla, y la palabra semilla es esperma. Ahora, mire cómo hace el grano de maíz, de frijol, cuando usted lo siembra, usted lo deja ahí, ¿ver? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es ese trabajo de cómo se revienta el sol, cómo el calor de la tierra, cómo con el agua? Eso es algo, le voy a poner un ejemplo. ¿No cree que es algo milagroso? ¿Sí? Un grano. Pero digamos que lo que echa y eso, pero el punto es, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cómo da vida? Porque le voy a poner un ejemplo. Yo no sé, pero la Biblia dice, y es que no me lo digan a mí, pero yo antes tenía ese dicho, pero me lo quité porque eso no es Biblia. Pero yo decía este dicho: no se cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y eso no es Biblia. Y muchos lo decimos así. Puede ser, ¿verdad? Pero ahora, lo que sí dice la Biblia, que Él tiene cuidado de sus hijos. Y yo creo que no de sus hijos, de todas las cosas Él tiene cuidado. Tremendo. Ahora, pero voy con esto. Viene esa semilla ahí y germina. Cuando vino María y que iba a dar a luz, que esa era una profecía que traía, dice que el Espíritu Santo le hizo sombra. Le pregunto, ¿para qué le hizo sombra? Porque ahí tendríamos que ver, ¿para qué? Porque si, hermano, Dios es poderoso o no es poderoso. Pero cubrirla, ¿por qué? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Algo? Porque, digamos un ejemplo, el Señor a María, un ejemplo, la voy a cubrir, o sea, le voy a en una noche donde todo esté oscuro. ¿Quién la va a ver? Pero entonces, ¿por qué la cubrió? ¿Por qué le hizo sombra? Ajá. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará bajo la sombra. Sombra. Bajo la sombra. ¿No será que hay huestes, hay principados, hay potestades? Y ellos tenían la capacidad de ver todo eso. O sea, si no se cubre. Un ejemplo.
¿O no cree usted bueno, no sé si usted cree que las potestades miran, oyen, hablan. Pero esa protección es la que llevó como en una cirugía. ¿Usted ha estado en una cirugía? ¿A quién meten en una cirugía? O sea, ¿a dónde lo meten? Al aire. Aquí lo vamos a operar, aquí al aire libre. Aquí. ¿A dónde se lo llevan? Pero un quirófano al aire libre. Pero ¿cómo cree usted que está ese cuarto? Está ahí sucio, de papeles, tiradero de cosas. ¿Cómo cree usted que está ese cuarto? Esterilizado, así le llaman, ¿verdad? Que no haya ningún, en otras palabras, un virus, que no haya nada. Una bacteria. Cero operación. Yo le pongo un ejemplo. ¿Cómo el Señor Dios Todopoderoso Padre, fue la obra del Padre, con el Espíritu Santo, cómo se llevó esa semilla? Porque semilla dice, ¿cómo se llevó ese esperma divino? Divino. No era cualquier cosa. Estamos hablando de algo profundo. Porque el nacimiento fue original. En los 9 meses fueron originales de una mujer como tiene a luz cualquiera. ¿Cómo llegó? Es obra del Espíritu Santo. ¿Cómo entra? O sea, yo sé que usted va a decir, no, si el Espíritu Santo es poderoso, el Espíritu Santo, Él es poderoso. Pero la pregunta es, así es. ¿Y cómo cree usted que también, si nos damos cuenta en este caso, si podríamos estar hablando en una situación así, ¿cómo nació Jesús? ¿Qué dice? Hermano, la obra del nacimiento del Señor Jesús es milagrosa. Esa es milagrosa. No, es que como entró, es que, mire, lo que el hermano dice y lo que yo nunca había oído eso. Primera vez que lo oigo por el hermano. Pero yo no había oído eso. Ahora, te voy a poner un ejemplo. El Señor, todo como entra, así sale. Y por donde entra, por ahí sale. Eso es una ley que existe. Exactamente. Ahora, aquí va. Esto es lo lindo. María, nuestra hermana María, con todos los respetos. ¿Sí o no? Ok, no la estén saltando. No. Hermano, para mí María es mejor que cualquiera y mejor que los apóstoles. Y mejor que usted y mejor que yo. Y aunque no lo crea, pero pastor, somos evangélicos y ¿qué importa? Lo que Dios hizo a través de una gran mujer no lo ha tenido nadie más. Yo no sé, a veces oigo yo evangélicos
que empiezan a tirarle duro a ella. No, que no sé qué, que allá, que lo otro, que no sé qué. Hermano, para mí, mi respeto. Porque el Señor, el ángel le dijo, bendita tú eres entre algunas mujeres. Y bendito sea el ¿qué? Tu vientre. Esas son promesas del Señor, hermano. No cual. Mire, para mí, si María se viera, la Biblia no dice que la historia, a mí no me interesa hasta cierto punto la historia. Pero para mí, uno de los apóstoles o apostolas, como hay hoy en este tiempo, que yo hubiera elegido, si yo hubiera sido Jesús y yo hubiera elegido mujeres apóstoles o apostolas, como le llaman, yo a quien hubiera llamado, sinceramente, ¿a quién cree que hubiera llamado? ¿Se lo merecía? ¿Sí o no? Sí, hombre. ¿Cómo que no? No, sí, pero tal vez, sí, pero mi punto es este, de que si él hubiera llamado, aquí me estoy metiendo en otro problema. O sea, sí, se lo voy a hablar claro, pues vaya. Si el Señor hubiera llamado mujeres apóstoles, así vaya, que hay algunas que se dicen llamar, ese es el lío de ellos, no es mío, en la Biblia está. Pero si Dios hubiera llamado mujeres a ser apóstoles, ese es mi punto. Yo a quien hubiera llamado primero, siendo yo Jesús, mujer, ven aquí, tú eres un apóstol. ¿Cuál es el problema? ¿Hubiera habido algún problema? No. Se lo merecía. Ahora, aquí la pregunta sería, yo le voy a poner un ejemplo. Si María, como dice la religión, fue ascendida, comprobado con la Biblia, yo no tendría ningún problema de que ella se vaya así. ¿O habría algún problema? ¿Habría algún? No. Habría un solo problema por lo que la Biblia dice. Pero yo estoy poniendo un ejemplo haciendo esa comparación de que si hubiera sido ascendida, y Dios puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano. Si la religión dice, me la llevo, tranquilo, usted no brinque, ni yo tampoco, porque la gloria es de Dios. Pero la Biblia es específica y dice, nadie ha subido sino el que descendió. ¿Quién es él? Ya esa es otra pregunta. Es que el Señor lleva el primado. Él lleva el primado. Nadie dice, si dice la Biblia, nadie. Se fueron, sí, pero o sea, la pregunta del hermano dice, pues ahora nos quedamos entonces, y dice que subieron al cielo. ¿Y cómo es que el Señor Jesús sí subió y los demás se lo llevó? ¿Y dónde están ellos entonces? Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe dónde están? Sí, pero no dice que fueron levantados. Las tumbas se abrieron y después que resucitaron, dice que anduvieron, o sea, las tumbas se abrieron, ahí estaban. Pero ¿hasta cuándo? Pasaron 3 días. No, lo acabamos de leer, ¿se acuerdan que lo acabamos de leer? O sea, que las tumbas se abrieron. ¿Y dónde estaban los muertos? Perdón, los dormidos, ¿dónde estaban? Yo pienso que quizás hasta saltaban la cabeza. No, pues ahí dice la Biblia.
No me crea a mí, créala en la Biblia. Y después que Jesús resucitó, porque lleva el primado en todo, Él nomás resucita. ¿Y qué hacen los demás? O sea, se van levantando de las tumbas ahí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y andaban por la ciudad, por la santa ciudad, hablando. Ese es el gran poder del Señor. Entonces nadie ha subido a donde Él está. Ahora, hablando siempre del nacimiento de Jesús. En la antigua ley, oiga bien, no la antigua ley, la tradición, costumbre, o sea, y también la Biblia lo tiene. La ley decía que si había una mujer que se casaba con alguien, recuerde que María estaba desposada con quién. ¿Qué significa desposada, hermano? En otras palabras, ¿cómo se llama eso? Trayéndolo ahorita al lenguaje salvadoreño. Exactamente. Ese es lo viejo. Pero claro, cada quien en su lugar, y donde están no se saltan las rejas. Así de fácil. Bajo la ley. Y la ley decía de que si uno, oiga, se casaba con esa muchacha era virgen, era una doncella, porque así se trataba. Y llegaba a la hora de la relación, ¿qué pasaba? Y la hallaba que ya no era virgen, ¿qué pasaba? Eso era ley. Y José estaba desposada con un vaso, ¿no? Un vaso, ¿verdad? Un vaso excelente. Pues María, ¿sí o no? ¿No será donde entró la semilla? ¿Será que el Señor hizo una... ¿Cómo le llaman a las que hacen? Usted sabe, mi hermano, las cesáreas que le hacen a las mujeres, ¿verdad? Ya de las mamás y todo que han tenido cesáreas, las abren. Le pongo un ejemplo. ¿No será que Dios practicó, no tal vez practicó, pero no será que Dios hace una cesárea divina? Porque le voy a poner un ejemplo. Tiene que a través de la salida del hijo natural, en lo natural, rompe. Sí. Y Dios es tan soberano y tan lindo y tan maravilloso que Dios no te va a dar algo. Mire, hermano, es que Dios, yo solo estoy poniendo un ejemplo sobre la divinidad de Dios. Bueno, pero es que, sí, ya le entendí, pero ojo con esto, ojo con esto. No sé si quiero que me comprenda y el punto quiero llevarlo clave y usted estudie y lo busque. Tal vez ni lo vaya, pero yo le quiero decir esto. Dios le dice, solo quiero ponerle un ejemplo así para una paráfrasis. Dios le dice a José, préstame a tu prometido. Oiga, préstamela. Que así como me la das, te la voy a devolver. Solo déjame hacerle la sombra para hacer todo lo que yo quiero hacer. Estoy hablando en lo espiritual, en lo divino. Y fue humano. Porque si fue humano, pasó. ¿Cuántos meses pasó en el vientre?
meses lo que una mujer hace. Yo le voy a decir algo. Son esto es yo. Lo veo así. No es para que, esto no es doctrina, hermano. Esto no, esto es solo para que lo vea y lo piense y lo analice y usted diga lo que Dios, cómo Dios lo puede hacer. Para mí, así como entró Jesús en el vientre de María, que no rompió nada, yo creo que de la misma manera Dios en un momento en sueño la vuelve a dormir en otro cubrimiento, la duerme, le hace una cesárea, como le dijera, espiritual. Estoy hablando del espiritual, porque así espiritualmente entró. Le hace la sombra, le abre, sale Jesús, nace el niño, ahí se la mira que nació el niño, le cierra y le dice: José, muchas gracias, y aquí está tu esposa virgen intacta. Por eso José empieza y tiene relaciones con ella. Dice que ahí habla de los hijos de María. Ahí es donde yo ya no voy. O sea, yo para mí, hasta cierto punto, tal vez ahorita lo comprendo así, para mí María fue virgen antes del parto y después del parto. O sea, en el sentido de la trayectoria del nacimiento, ¿cómo se llama? O sea, de cuando desde que lo engendraron, pues, desde que lo pusieron en el vientre, fue virgen, hasta que dio a luz, siguió siendo virgen, ya dando luz. Y luego que después da a luz, ya se casa, ya tiene relaciones con José en su vida normal. Y empiezan a tener, ahí están sus hermanos. Dice así, ¿verdad? Ahí entonces me estoy haciendo, entonces ahí está. Ese hasta quiere, allí es donde ya no voy con la religión que dice es que María siguió siendo. No. María fue virgen durante y hasta hasta que nació. Eso es algo muy importante que usted lo empiece a estudiar, porque mi hermano, es importante para que de alguna manera usted tenga cómo es posible el misterio de la encarnación de Jesús. No reencarnación, encarnación, porque no, mucha gente cree que existe la reencarnación. Eso no existe. Ya eso, yo ya no tengo nada que ver, ni usted tampoco. Pues de alguna manera le quedó Virgen María, porque de alguna manera sí quedó establecido, pero de allí sería. Y le dijeron a Jesús, ahí te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de mi Padre. No le dijo: Virgen María, todo. No. Bueno, son las 9:30. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Mire que cuando la voz se me va aclarando, como me voy alegrando y ya agarro aviada. Yo creo que sí.